Buenas tardes jóvenes, en este video hablaremos del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot se utiliza en una máquina de Carnot, la cual tiene la eficiencia máxima posible, tratándose de una máquina que absorbe calor de una fuente a alta temperatura, realiza un trabajo y después deposita un calor a un recipiente de baja temperatura. Es decir, es justamente una máquina térmica. Vamos a utilizar esta figura, la cual es tomada del libro de Física, Conceptos y Aplicaciones de Paul E. Tippens. Entonces, en esta figura se esquematiza el ciclo de Carnot. Primero que nada, lo que tenemos es un gas atrapado dentro de un cilindro. Este cilindro tiene como tapa un émbolo que se puede mover libremente. Entonces, lo primero que se hace es poner al cilindro en contacto con una fuente de alta temperatura, digamos un depósito caliente, y le va a ceder calor al sistema. Al entrar calor al sistema, lo que va a ocurrir es que el gas se va a expandir debido a que el émbolo tiene la posibilidad de moverse. Entonces, el calor entra al sistema y el gas se expande. Vamos a decir que se dilata y lo hace de manera isotérmica. Isotérmica porque el depósito caliente es muy grande y va a mantener su temperatura. Entonces, este se va a expandir y la presión del gas va a disminuir. En una segunda etapa, el cilindro se va a poner en contacto con una base aislante, de tal manera que en este segundo paso del proceso no va a haber transferencia de calor. Sin embargo, el gas va a continuar expandiéndose hasta que la presión llegue a su nivel más bajo posible. Posterior a esto, en un tercer paso, se pone en contacto con un depósito frío y ahora entonces el sistema va a regresar calor, va a expulsar el calor en forma de calor de salida. Y lo que va a ocurrir es que ahora se va a empezar a comprimir. Se va a empezar a comprimir isotérmicamente. Y por último, el cilindro se coloca nuevamente en contacto con una base aislante para que el gas se termine de comprimir de manera adiabática, es decir, sin transferencia de calor, hasta que llegue a su proceso original y entonces el proceso se vuelve a repetir. Primero que nada, identificamos que hay un calor de entrada y hay un trabajo realizado. Este trabajo realizado se observa en el movimiento del émbolo. Y finalmente tenemos un calor de salida. Es decir, estamos en presencia de una máquina térmica. Sin embargo, esta máquina térmica es muy especial ya que solo hubo transferencia de calor en dos etapas del proceso. Solamente cuando se pone en contacto con el depósito caliente y cuando se pone en contacto con el depósito frío. Y en las otras dos etapas no hay transferencia de calor debido a que se utilizan bases aislantes, es decir, sería un proceso adiabático en donde continúa el movimiento del émbolo, pero ya no hay transferencia de calor. Esta máquina térmica es muy importante ya que representa el límite de eficiencia, es decir, el ciclo de Carnot va a representar la máquina más eficiente que se puede construir con estos límites de temperatura. Calcular su eficiencia sería un poquito más sencillo, ya que la podemos calcular en términos de temperatura y ya no en términos de los calores, que normalmente van a ser más difíciles de calcular. Lo que se observa, lo que se puede demostrar y calcular, es que la relación que existe entre el calor de salida sobre el calor de entrada es exactamente la misma que la que existe entre la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada. Digamos que las razones que hay entre los calores y las razones que hay entre las temperaturas es exactamente lo mismo. Esto me permite reescribir la ecuación de eficiencia, la cual nosotros teníamos que la eficiencia se puede calcular como el calor de entrada menos el calor de salida entre
el calor de entrada, o bien 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. Pero acabamos de decir que para un ciclo de Carnot esta razón es la misma que para las temperaturas. Entonces tendríamos 1 entre la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Reescribiéndolo, tendríamos la temperatura de entrada dividiendo y arriba temperatura de entrada menos temperatura de salida. De tal manera que la eficiencia de una máquina de Carnot o de un ciclo de Carnot es simplemente la temperatura de entrada menos la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Y con esto podemos calcular la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica que funciona entre una temperatura de salida y una temperatura de entrada, que van a ser un depósito caliente y un depósito frío, los depósitos involucrados en la máquina térmica.